En la guía número 7 viene ya lo que es la parte de análisis de gráficas de funciones cuadráticas. Es exactamente lo mismo del análisis de gráficas en cualquier función. La única diferencia es que ya vamos a aplicar los conocimientos de la función cuadrática que acabamos de ver en el folleto anterior. En todo caso, aquí lo voy a explicar utilizando este ejemplo. De la forma más práctica, es bastante similar a los que vienen en la parte práctica de la guía número 7. Lo primero es identificar el dominio. Recuerden que el dominio, sin importar el tipo de función que sea, de izquierda a derecha, esto siempre va a ser lo mismo, no cambia nada. Entonces aquí comienza en el infinito y a la derecha llega hasta el infinito. Entonces es de infinito a infinito. Es lo mismo que los números reales. Entonces pueden escribir de infinito negativo a infinito positivo. O si no, lo mismo que escribir los números reales, es decir, cuando incluye todo el eje X. El ámbito de la función, de abajo arriba, entonces comienza en el infinito negativo y va a subir hasta aquí. Cuidado, escriben el 17. Recuerden que para el ámbito se trabaja con el eje Y. Y en el eje Y se ubica sobre la intersección aquí con el eje, por lo tanto sería hasta el 0. Y recuerden que este punto va incluido, por lo tanto se coloca cerrado. Luego, el número de intersecciones con el eje X. En este caso tiene una única intersección, entonces vamos a escribir una. Eso a lo que se refiere es lo siguiente. Cuando tenemos una función cuadrática, dependiendo puede tener una, puede tener dos o ninguna intersección. En este caso tiene solo una. Si estuviera más abajo el vértice, de esta forma por ejemplo, no tendría intersecciones con el eje X. Y si más bien estuviera más arriba, tendría dos intersecciones. Entonces a eso es a lo que se refiere cuando habla de las intersecciones. Siempre va a ser 0, 1 o 2 la respuesta a esa pregunta. Luego intersección con el eje Y, esa siempre vamos a tener si viene completa la función, la cual sería esta. Recuerden que siempre va primero la coordenada del eje X, en este caso va a ser un 0 y menos 23 es nuestra otra coordenada. Luego el intervalo donde la función crece. En las cuadráticas, si están completas, siempre van a tener un intervalo donde crece y uno donde decrece. Es lo mismo que en cualquier análisis de función. Ven que si lo vemos aquí de izquierda a derecha, comienza a crecer desde el infinito negativo y termina de crecer en el vértice que estaría ubicado en 17. Y ese 17 puede ir cerrado o abierto como ustedes prefieran. Y va a comenzar a decrecer, es decir, va a comenzar a bajar del 17 hasta el infinito. Entonces podemos dejarlo abierto aquí. Pueden ir cerrado aquí también, no habría ningún problema. Hasta el infinito positivo. El infinito siempre va abierto. Y eso sería entonces esa respuesta de ahí. Luego la concavidad y el vértice son los únicos temas que son técnicamente nuevos. Lo demás es igual al resto de funciones que habíamos visto en el mes pasado. Concavidad es si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Cuando es con el criterio se determinaba con A, pero cuando es con la gráfica nada más observando. Si las flechas, es decir, si la función va aumentando hacia abajo, eso sería entonces cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba es cuando tiene forma como de U. El vértice sería este punto de aquí, que está en este caso en el 17. Pero como es un punto, hay que dar la coordenada completa, que es 17,0. Y eso es todo. Entonces, casi todo es igual a lo de análisis de gráficas del semestre anterior. Lo único diferente es que vamos a tener la concavidad y el vértice que averiguar y que el número de intersecciones va a ser siempre uno de esos tres números, 1, 2 o 3. En cambio, si es una función cualquiera, podría tener infinitas intersecciones, de hecho. Ya estaríamos entonces con lo que es la parte de análisis de gráficas de una función exponencial.